Miss Blanco Villadiego, y el día de hoy pues voy a hablarles un poco acerca de la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva, y vamos a hacer un recuento pues de esto por décadas. Iniciamos entonces con el año de 1940 a 1950. Recordemos que esta época se caracterizó por ser el fin de la Guerra Mundial, y que la Guerra Mundial pues dejó un panorama devastador en el mundo por los diferentes sucesos muy trágicos que ocurrieron, las bombas atómicas en Hiroshima, el holocausto, etcétera. Eso dejó pues el país en un panorama totalmente devastador. Entonces, a raíz de esto, surge lo que es en el año de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, en ese año, en esa época, también pues se crea lo que es la UNESCO y la ONU, estas organizaciones, y estas organizaciones pues crean lo que es esta declaración. ¿Qué se buscaba con esta declaración? Evitar que se diera una tercera guerra mundial y hacer valer los derechos de las personas, sobre todo lo que era el derecho a la educación. Todavía como tal, en esta época no se estaba hablando de inclusión, sino que se planteaba la idea de que la educación debía ser para todos. En el ámbito de Colombia, se regía todavía lo que era la Constitución de 1886, y esta institución no reconocía la educación como un derecho universal, muy por el contrario. En Colombia se manejaba que la educación era un privilegio de pocos, especialmente de aquellas familias de élite o de alto estrato, pues, socioeconómico. Aquí no se hablaba de inclusión, sino se hablaba de educación especial, pero se manejaba de una manera diferente. Es decir, las personas con algún tipo de discapacidad estaban excluidas a instituciones especiales, en donde más de enfocarse en el ámbito educativo, se enfocaba más que todo era en el ámbito médico y ámbito pues psiquiátrico. Era la forma como se manejaba en ese año, en esa década, perdón. Eh, Analizamos ahora entonces la década de 1950 a 1960. Esta época se caracterizó porque con ella surge lo que es la Declaración de los Derechos del Niño, en la cual se establece que la educación debe ser gratuita y obligatoria en básica primaria. Esto que impulsó a que muchos países empezaran a ampliar su cobertura escolar. ¿Qué sucedía en Colombia? Que como en Colombia pues la educación era un privilegio de pocos, ella estaba centrado más que todo en lo que era lo urbano, es decir, todas esas áreas rurales y poblaciones que vivían en esas áreas rurales, comunidades indígenas, campesinos, etcétera, ellos no tenían acceso a educación. Sin embargo, con esta declaración, lo que se empezó a manejar en el país fueron campañas de alfabetización rural para ir adentrándose a esas zonas que el país tenía olvidadas. Aquí todavía tampoco se manejaba el término de inclusión, y se seguía manejando a las personas con algún tipo de discapacidad igualmente en instituciones especiales. Este periodo pues se caracterizó por lo que fue el proceso de industrialización, y ese proceso de industrialización permitió así lo que fue pues la expansión educativa en muchos países. Tenemos el periodo entonces de 1960 a 1970. En este periodo, la UNESCO aprueba lo que es la Convención contra la Discriminación en la Educación en el año de 1960. Este fue un tratado con el cual se buscaba obligar a los estados a eliminar prácticas discriminatorias en el acceso a las escuelas. En Colombia, ¿cómo se fue centrando esto? Se fue centrando más que todo en lo que fue modernizar y ampliar la cobertura, pero aún no se tenía pues una mirada inclusiva. Este concepto de discriminación se planteó como la eliminación de la discriminación por raza, por género y por religión, es decir, más como un ámbito cultural en esos aspectos. Sin embargo, pues en este periodo ya no se empieza,
empieza a quitar un poco lo que es esa parte de no discriminación para ir hablando de lo que es la normalización. Este periodo se caracterizó mucho por lo que fueron los movimientos sociales y derechos civiles, pues, que marcaron esa época. Tenemos el periodo de 1970 a 1980. Entonces, este periodo se caracteriza porque durante los 70 la ONU reconoce los derechos de las personas con retraso mental a través de la Declaración de 1971. Esta es una declaración importante porque abre nuevas legislaciones, es el camino que abre a que surjan nuevas legislaciones en los países. En Colombia se da un avance importante porque surge el decreto 080 de 1974 con el que se establece la obligatoriedad de la educación básica. Entonces ya aquí el concepto de inclusión se estaba centrando o se estaba manejando más que todo como atención a la discapacidad, perdón, el concepto en Colombia se estaba manejando más que todo como garantizar que todos tuvieran derecho a esa educación. Aquí el concepto de inclusión aún estaba centrado en lo que era la educación especial, entendida como atención a los discapacitados igualmente en esas instituciones separadas. Entonces, durante esta época se caracterizó mucho lo que fue la expansión de esos sistemas educativos. Entonces, pasamos al periodo de 1980 y 1990. Perdón, este periodo se caracterizó porque fue un auge importante y es que en el año de 1981 la ONU empieza a celebrar lo que es el Año Internacional de las Personas con Discapacidad. Con esto la ONU buscaba impulsar la integración escolar y el derecho de esta población a participar en la vida social. ¿Qué ocurre en Colombia? En Colombia se empiezan a dar esos primeros intentos, pero ¿de qué manera? Empiezan a integrar estos estudiantes con discapacidades en escuelas regulares. Entonces, para esa época se estaba entendiendo la inclusión como el concepto de integración, permitir que esas personas pudieran participar en una vida social. Entonces, en este año, pues se caracterizó mucho por lo que fue la crisis social y económica de Colombia y América Latina. Tenemos el año de 1990 y al 2000, la década, perdón. Esta década se caracterizó porque surgió algo muy importante aquí y fue la Declaración de Salamanca de 1994. Con esta declaración, el tema de educación de inclusión se ubicaba en el centro de todo y planteaba que las escuelas debían acoger a todos los estudiantes que tuvieran algún tipo de discapacidad. En Colombia fue un ítem importante porque ya en Colombia había surgido lo que era la Constitución de 1991, la cual reconocía la educación como un derecho fundamental. A raíz de, digamos, esta declaración, se empiezan a coger nuevas leyes como la Ley General de la Educación de 1994, el decreto 2082 que hablaba sobre integración escolar y la ley 361 que protege los derechos de las personas con discapacidad. Aquí ya el concepto de inclusión se transforma, ya no se trata de integración, sino que ya se empieza a hablar de escuela inclusiva. Eh, entonces analizamos el año del 2000 al 2010. Esta época se caracterizó por un gran referente y es la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006. Entonces, con esta convención se buscaba establecer claramente el derecho a la educación inclusiva de todas estas poblaciones. Colombia ratifica esta convención con el surgimiento de nuevas políticas como la Ley 1346 y en ese mismo año 2009 se expide el decreto 366 que regula los apoyos pedagógicos para estudiantes con discapacidad. Aquí el concepto de inclusión se consolida ya como un derecho exigible, con la obligación de que se vayan realizando en las instituciones todos los ajustes razonables. Entonces, esta época se caracterizó por lo que fue la expansión del Internet, la tecnología, es decir, fue todo ese boom de lo tecnológico cuando empezábamos a adentrar en esa época.
Finalmente tenemos lo que es el periodo del 2010 al 2020 y en este periodo se da un giro global con los objetivos de desarrollo, porque surgen los objetivos de desarrollo sostenible en el cual pues se establece garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Y en Colombia se piden nuevos lineamientos como la política de discapacidad e inclusión social, la ley 1752 que penaliza la discriminación y el decreto 1421 que reglamenta la educación inclusiva. Aquí ya se amplía más el concepto y se relaciona abarcando más que todo diversidad cultural, social, de género y de migración. Entonces, se caracterizó esta época por lo que fueron los acuerdos de paz que se llevaron a cabo en el año 2016. Entonces, de esto podemos concluir que no fue sino hasta la época de 1990 en adelante cuando se empezó pues a reconocer lo que fue el concepto de inclusión y que fueron varias décadas en la cual se excluía a esas personas a no tener una participación en su vida social. Bueno, muchas gracias. Este sería mi aporte y pues todo lo relacionado pues a esta evolución de la política. Muchas gracias.